Buenos días. Esta va a ser la forma de desarrollar los contenidos, porque no nos podemos reunir físicamente para intercambiar las respuestas. Entonces voy a explicar brevemente cada una de ellas para que todos tengamos un mismo lenguaje. Bueno, vamos a ir analizando los contenidos. Bueno, eh, estamos empezando entonces los contenidos. Estamos entre 19 integrantes. Pueden enviar esto al grupo, ¿verdad? Kevin es es el nexo que pude lograr. Bueno, bueno, vamos a empezar. Hay algunas recomendaciones, reglas por decir, a tener en cuenta durante estas filmaciones breves, de hecho. Tener el cuaderno con la lección desarrollada a lápiz, siempre a lápiz por las posibles correcciones. Hay que comentar uno de los puntos. Realizar por medio de este canal también las preguntas que tenga, de repente si tienen preguntas. Y veremos más adelante la forma de entregar los cuadernos, en este caso, no cuadernillos, cuadernos con las lecciones. Y cada lección va a tener su video explicativo, este es el primero. Muy bien, eso nada más con respecto a tener en cuenta un poquitito. La lección, voy a hacer una pequeña pausa aquí y voy a mostrar la lección. Sí, la lección 2, el primer contenido ya habíamos leído todo. Tenemos, el tema es Así somos. Vamos a tratar un poquitito sobre lo que son los sentimientos, las emociones, específicamente de acuerdo a cómo nuestra guía de trabajo que viene al final nos pide, ¿entienden? Y por lo demás vamos a obviar. Incluso hay algunas cuestiones que pide y no nos da, o sea, no está en el material, como se darán cuenta los que hicieron. Y acá define, hay por ejemplo, tipos de inteligencia según Gardner. Eso no está. Entonces yo le agregué, no importa, yo tengo las respuestas ya y vamos a corroborar justamente eso. Dice define, esto coincide plenamente con el contenido, con las preguntas que nos pide. ¿Está bien? Este desarrollo, esto yo les voy a enviar también. Voy a dejarles en un link para que ustedes puedan acceder directamente. Sí, desde esa página de YouTube. Dice define los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Bueno, vamos a tratar de ser bien específicos y para no alargar tanto. Son estados afectivos o estados de ánimo que, que se producen por ciertas circunstancias que impresionan a la persona. Uno observa algo y esto le causa un sentimiento, una afectividad, ya sea una cosa, ya sea una persona o una situación dada. Dichas causas, que es lo que causa, ¿verdad? Pueden ser alegres o tristes. Tenemos sentimientos buenos, tenemos sentimientos malos. O sea, algo nos repele o algo nos atrae. Y dice, los sentimientos se caracterizan por ser más o menos intensos, o sea, menos intensos que las emociones, pero son más duraderas. Veremos más adelante eso. Las emociones son estados afectivos que se caracterizan por una reacción positiva o negativa, al igual que los sentimientos. De hecho, que los sentimientos constan de emociones, pero los sentimientos son un poquitito más razonados. Las emociones no tanto, son más irracionales. Pueden ser positivas o negativas y se da de manera brusca, dice, un carácter brusco y breve de duración, que se manifiesta como respuesta ante los objetos o acontecimientos externos o internos, de la misma manera que los sentimientos. Y vamos a dar ejemplos para que ustedes se den cuenta. Más adelante pide esto. A modo de ejemplo directamente podemos decir que los sentimientos, las emociones, a ver, cuando uno está con una persona especial, ¿verdad? Siente algo muy fuerte en ese momento. De hecho que son una mezcla de sentimientos y emociones, pero son más emociones porque uno los vive. Tiene mucho que ver con la percepción, con los sentidos. Y afecta por sobre todo a la parte también orgánica, biológica.
La percepción, ya hablaba yo de la percepción justamente, es la capacidad de recibir información, interpretar información, comprender los estímulos por medio de los sentidos. O sea, uno ve algo, percibe algo, ve un objeto, percibe un objeto. Pero la percepción va un poquitito más allá ya de esa simple eh, recepción de la información. Un perro, un perro, por ejemplo, ve, pero no puede tanto comprender eso que ve. Trata, pero no puede, no alcanza esa percepción que el ser humano hace. Por ejemplo, si ve una silla, no va a saber que la silla es para sentarse. O sea, le falta un poquitito más que el ser humano posee, o sea, esa interpretación, esa comprensión del entorno. Dice, el encéfalo, dice, la percepción es un proceso mediante el cual el encéfalo organiza y da sentido a la información de los sentidos. Da sentido a esa información sensorial, o sea, de los sentidos. Le da un significado a eso que proviene del exterior. Muy bien. Clasifica los sentimientos de acuerdo a Schneider. ¿Qué dice Schneider? Que los sentimientos para él son agradables o desagradables, como estaba mencionando yo hace rato, recién. Los agradables, la alegría, algo que te causa alegría, deleite, satisfacción, confianza. O sea, eso directamente entonces es agradable. Y por otro lado, los sentimientos que te causan tristeza, preocupación, temor, desamparo, enojo, envidia, etcétera, son sentimientos desagradables. Entonces hay dos tipos de sentimientos: sentimientos agradables y sentimientos desagradables, según este señor Schneider. Después tenemos, dice, describe, el tercer punto. Tipos de inteligencia. Este punto no está en el cuaderno, en el libro, no está. Pero yo le agregué, simple, ¿eh? Los tipos de inteligencia según Gardner. Y tenemos 8 tipos de inteligencia. Primeramente tenemos la inteligencia lingüística, que es la capacidad de poder expresarnos por medio del lenguaje. El hombre es un ser que posee un lenguaje articulado. ¿Los demás seres poseen lenguaje? Sí. El perro se comunica a través de ladridos, las aves a través del piar. Incluso podemos decir que una planta también posee un lenguaje. Al germinar, al crecer, al morir, o sea, todo tiene un lenguaje. O en el otoño cuando caen las hojas. Incluso podemos decir que la naturaleza muerta expresa un lenguaje. El sol sale, se pone otra vez, en realidad es la tierra quien gira. O sea, todo tiene un sentido. Y todo lo que posee un sentido es un lenguaje. Este universo está dado de manera del lenguaje. El lenguaje, la definición del lenguaje significa toda forma de expresión. Y el lenguaje humano se denomina lenguaje articulado. Bueno, yo dije que iba a ser bien concreto, pero estoy alargando un poco. Entonces, la inteligencia lingüística se refiere al lenguaje. La inteligencia de poder escoger las palabras para poder expresarnos mejor. La segunda inteligencia es la inteligencia lógico-matemática, que hasta hoy en día es la que más se considera, lastimosamente. Y todo se basa en el coeficiente intelectual, la parte abstracta. Sin embargo, hay otros tipos de inteligencia, como estamos viendo. La denominada inteligencia o inteligencias múltiples, que es esta. Inteligencia espacial, la inteligencia de poder ubicarnos en un lugar, poder desplazarnos o bien poder medir un lugar. Es una inteligencia. Eso lo tienen, por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros. Incluso podemos decir que lo poseen también las personas que juegan, los que practican deportes, para poder desplazarse en un espacio determinado. La inteligencia musical
Es la inteligencia de poder también, por supuesto, captar los sonidos y poder expresarnos a través de notas musicales y apreciar la música, sus ritmos. También esto se da al bailar, puede ser, ¿verdad? La inteligencia musical y la espacial, porque también el baile comprende el saber moverse. Inteligencia corporal, justamente, cómo uno se moviliza, eso también se requiere inteligencia. Esto lo poseen directamente los deportistas. La inteligencia intrapersonal es saber conocerse uno mismo por dentro, dentro. La inteligencia interpersonal con los demás, el saber relacionarse con los demás. Y algunos saben más, o sea, tienen más capacidad de relacionarse con otros que otros. Inteligencia naturalista, dice, es la habilidad que tenemos para adaptarnos a una realidad. Dice, de improvisar con los elementos que disponemos en nuestro entorno para utilizarlos de forma creativa y novedosa. Eso también es un tipo de inteligencia. Bien, tenemos los 8 tipos de inteligencia según Gardner. Después pasamos a, dice, el tema elabora. Voy a hacer una demostración que realmente esto está aquí. El punto 4, elabora. ¿Ven? Dice, elabora relaciones de los sentimientos del estado, agradables y desagradables. Los sentimientos agradables, ya hablamos de esto, se refieren a afectividades que gustan a las personas, como por ejemplo el amor, es algo que te atrae. Los sentimientos desagradables se refieren a afectividades que no gustan a la persona, como por ejemplo el odio. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, algo? Te desagrada, entonces uno odia. Bueno, perfecto. Y son sentimientos que uno posee. 5 dice, realiza comparaciones entre sentimientos y emociones. Y aquí da como ejemplo la ansiedad y el miedo. ¿Será que la ansiedad es un sentimiento o es una emoción? Bueno, las emociones son afectividades intensas pero breves. Y en cambio los sentimientos son afectividades duraderas pero débiles o menos intensas que las emociones. Dice, además, las emociones por lo general son psicosomáticas, o sea, uno siente algo y lo expresa de manera corporal. Por ejemplo, la sudoración, cuando hay una agitación, de hecho que etimológicamente emoción significa agitación. El cuerpo, el organismo reacciona de una forma determinada. Uno está por rendir un examen, por ejemplo, y tiene una emoción muy fuerte y su cuerpo reacciona. La ansiedad que produce, dice, por ejemplo, de las emociones. La ansiedad, ahí vemos que la ansiedad es una emoción que produce un efecto en el cuerpo como la sudoración o el temblor ante una situación determinada. Y el sentimiento, como el miedo a algún animal es común, ¿verdad? Que algunos tengan miedo a algún animal, que se manifiesta solo cuando estamos en contacto con ese ser. O sea, vos ves un animal y te da miedo, pero después dejas de verlo y ya no sentís tanto temor. Sí, entonces ese es un sentimiento. Yo hablé del miedo porque los ejemplos que pedían eran de estos: ansiedad como emoción y miedo como sentimiento. A mí me horroriza tal cosa, por ejemplo. Perfecto. Contesta y ejemplifica el número 6. ¿De qué manera la familia puede influir en la formación de los sentimientos positivos o negativos hacia los animales? Y sí, esto es algo más o menos personal al final, pero de igual forma yo contesté. Sí. Se puede decir que se aprende a ser afectuoso. Esto está en el libro de esa forma. ¿Afectuoso o no?
desde la infancia a través del cariño que se recibe de los padres, complementando con de los hermanos y demás familiares. Entonces, cuando uno aprende a relacionarse bien o no con los animales o ciertos animales de acuerdo a cada familia. Si en una familia rechazan, por ejemplo, a las serpientes, bueno, todo el mundo rechaza a las serpientes. Y se considera incluso que las serpientes son malas, ¿verdad? Pero, y hasta la Biblia, ¿verdad? Parece una cuestión muy, muy simpática de sostener que el diablo está en una serpiente, ¿verdad? Se transfigura en una serpiente para tentarle a las personas. Entonces es algo bueno. Es como que ya se le considera a la serpiente como mala. Sin embargo, los animales no son ni buenos ni malos. Ya. Muy bien. Número 7. Explica la siguiente expresión. Conocer y manejar emociones, nuestras emociones, es fundamental para tener una vida de calidad. Sí, cada persona debe conocer sus emociones para así darse con los demás de manera asertiva, segura, sin temer a equivocarse. Y si lo hiciere, si me equivocara, no tendría ningún problema para reivindicarme, para cambiar. Conocer las emociones nos ayuda justamente a relacionarnos mejor con los demás. El punto 8 dice, lee la siguiente noticia extraída de un periódico y considera las características de las emociones. Explica las expresiones que continúan. Sí, nos piden dos cuestiones, ¿verdad? Pero yo en la primera ya aclaro. Antes de actuar en base a las emociones, primero hay que analizarlas, reflexionar la situación y luego actuar de manera inteligente y no precisamente en base a esas emociones. Las emociones muchas veces, la mayoría de las veces, nos hacen actuar de manera racional. Conocer y manejar nuestras emociones es vital para tener una buena calidad de vida, ya que nos ayuda a relacionarnos mejor con los demás. Después tenemos el punto 9, dice, investiga acerca de las técnicas para estimular la inteligencia. Escribe el resultado de la investigación y comparte con el grupo. Esto es una investigación, o sea, van a buscar información sobre el tema y van a tratar de responder, o sea, deben responder. Y lo siguiente, dice, presenta al docente el desarrollo del trabajo, claro. Esto lo vamos a hacer en el cuaderno, sí. Y también lo vamos a evaluar en el cuaderno, del punto 9. Y ahí viene justamente una cuestión que no se va a poder realizar. Dice, planifica con el docente un video debate. Esto no vamos a poder hacer. Esto va a quedar así nomás. Pero sí lo que vamos a hacer es el glosario técnico. Un glosario, ¿qué es un glosario? Es como es un diccionario, se ponen los términos y se definen los términos que utilizamos en este capítulo. Van a hacer la lista y van a definir esos términos. Es lo que yo puse justamente aquí. Prepara un glosario técnico de los términos más usados en este capítulo. Cualquier problema, entonces cualquier pregunta, cualquier consulta pueden hacerlo en el canal. Y esto también voy a publicar en el canal. Va a haber un link y donde van a poder acceder a través de ese mismo canal. Bueno, yo creo que hasta ahí llegamos. Nos vemos en el próximo.